Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Hola. ¿Cómo les va? Hola, profe. Buenas Bien, tardes. gracias. ¿Qué tal usted? También bien, ahí andamos ya. Estuvo bueno el video, profe. ¿Sí, verdad? Sí. Vamos a buscar unos bonitos así para iniciar. Ahí si tienen alguno, lo pueden sugerir también si quieren, ¿eh? Con toda confianza. Bueno, pues vamos a empezar para no terminar tan tarde, si les parece. Sí, profesor, adelante, que empecemos. Pues órale, a ver. Vamos a recordar algo un poquito de vectores, a ver si nos acordamos, porque los estuvimos usando en primer semestre, pero pues vamos a ver si nos acordamos. ¿Se acuerdan qué es un producto punto? ¿Aiko? No, profe. ¿No? ¿Ves? Yola, ¿te acuerdas? No, profe, ya no recuerdo. A ver, que la tercera es la vencida. Alejandro. Leónides. Si andas por ahí. Yo Oh. recuerdo algo. A ver, vale. Pues recuerdo que era, como su nombre lo dice, es un producto, o sea, es una multiplicación. Ok. Y eran dos vectores y creo que siempre daba un número, o sea, ese vector se convertía en una, creo que era magnitud, ¿no? O sea, solo un número. En un escalar. Ajá, exactamente. De ahí que también al producto punto se le llamara así, ¿no? Producto escalar. Muy bien, vale, muy bien. Entonces vamos a ver. Entonces, es una multiplicación, efectivamente, es una forma de multiplicar dos vectores. O sea, pues, vector 1, punto, vector 2. Se llama así producto punto porque se representa esa multiplicación usando un punto, ¿vale? Y como nos dijeron, el resultado de esa multiplicación es un escalar, o sea, un número como tal. De ahí que también se le conoce como producto escalar o como producto interno. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si el producto interno es cero. ¿Qué quería decir? Que los vectores son ortogonales. Que los vectores son ortogonales. Muy bien, vale. Yasmín, ¿y qué quiere decir que los vectores sean ortogonales?
Que tienen un ángulo de 90 grados entre ellos. Ajá, que forman un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados. También utilizamos Sí. la palabra perpendicular y también utilizamos muchas veces la palabra normal. O sea, si decimos que los vectores son normales, perpendiculares o ortogonales, estamos implicando en todos los casos que el ángulo que se forma entre ellos es de 90 grados. De hecho, era una forma de verificar si dos vectores eran ortogonales o no, ¿no? Haciendo el producto punto. Si este me da cero, es que sí lo son. Si no da cero, pues entonces no son ortogonales. Quiere decir que su ángulo que forman no es de 90, nada más. ¿Ok? Si recordamos, por ahí teníamos algunas propiedades. Permítanme un tantito, chicos. Profe, está diciendo algo, es que no lo escuchamos.
Profesor, tiene silenciado su micrófono. Listo, perdón. A ver, entonces algunas de las propiedades, termino de anotar esta y me regreso para que lo veamos. Esas son unas de las propiedades. Por ejemplo, el producto punto es conmutativo. O sea, u punto b es lo mismo que b punto u. ¿Ok? Otra propiedad nos dice que si yo multiplico por una constante cualquiera de los dos vectores y después hago el producto punto con otro vector, sería exactamente lo mismo que primero hiciera el producto punto de los dos vectores originales y el resultado lo multiplique por la misma constante. ¿Vale? Aquí nos dice que u punto u, o sea, un producto interno entre el mismo vector, va a ser 0 si el vector u es 0. Y va a ser mayor que 0 si el vector u es diferente de 0. ¿Vale? Y aquí otra propiedad, dice que una suma de vectores en producto punto con un tercer vector sería lo mismo que hacer una suma de dos productos puntos del tercer vector punto cada uno de los dos vectores originales. ¿Mm? Estas son algunas de las propiedades de los productos o del producto interno. Uh-huh. ¿Se acuerdan qué es eso? La magnitud del vector. Exacto. ¿Y cómo se sacaba? ¿Se acuerdan? Prácticamente es el teorema de Pitágoras. Uh-huh. Con las componentes del vector, ¿no? Muchas veces este también lo encontramos o lo vamos a estar trabajando así. Y lo podemos encontrar como norma. Uh-huh. Que también es equivalente a la longitud del vector, ¿no? Entonces, si U era ahí, más BJ, más CK, ¿de dónde salía? ¿Qué pasaría si hago U punto U? Ok, A más J más CK, punto, ahí, más BJ, más CK. ¿Y eso qué nos da?
Si yo hago un producto punto entre el mismo vector U, los componentes así, acuérdense que eran las I por las I, las J por las J, las K por la K, y aquí, por ejemplo, al dar A cuadrada, I cuadrada valía 1, igual que J cuadrada y K cuadrada. Entonces, por eso solo nos queda esto. Entonces, aquí es donde sale que esto ya no es un vector, porque este es un número, este es un número, este es un número, los tres son términos semejantes, se pueden sumar, y por eso nuestro producto punto da como resultado un número. Si a esta la llamamos norma, así, pues si aquí está el cuadrado, tiene el nombre tan original de norma cuadrada. ¿Vale? ¿Cómo podemos convertir un vector? Aquí ya, por ejemplo, con esto podemos saber la longitud del vector. Muchas veces nosotros utilizábamos vectores de longitud 1 para indicar solamente la dirección. Por ejemplo, IJ y CAR, si recuerdan, se llaman, ¿no? Vectores unitarios. Tienen longitud 1 y me están indicando la dirección. I es en la dirección del eje X, J en la dirección del eje Y y K en la dirección del eje Z. ¿Okay? Bueno, si tengo un vector que no es el unitario, como este, ¿cómo puedo convertir uno de estos vectores en un vector unitario? ¿Se divide entre su magnitud? Entonces, si hacemos U entre la magnitud o la norma del mismo vector U, lo que me queda aquí es un vector unitario. Es decir, un vector de magnitud 1. ¿Sí? Entonces estamos más o menos acordándonos de eso. Ok. En nuestro curso de álgebra lineal, también ya hace algunos semestres, vieron algo que les decíamos espacio vectorial. ¿Nos acordamos o no? A ver. Curso de álgebra, primer semestre. O sea, era un conjunto de elementos que cumplían con 10 axiomas. Y que después veíamos que aunque se llamaba vectorial, podían ser, además de vectores, también podían ser matrices, también podían ser polinomios y también podría ser realmente cualquier tipo de función. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es empezar a trabajar pues, con funciones. Más que vamos a hacer cosas similares a las que aquí estuvimos trabajando en ese tiempo con vectores, ahora vamos a trabajarlas con funciones. Y entonces vamos a ver qué tenemos. Vamos a partir de que yo tengo dos funciones. Entonces F1 de X y F2 de X. Ambas funciones definidas en un intervalo AB. Bueno, pues resulta que también puedo hacer producto interno entre funciones. El producto interno se escribe o se define así, F1, F2. No usamos el punto como en los vectores, sino simplemente se ponen las funciones como si fuera una especie de punto. O sea, dentro de un paréntesis separados por una coma. Entonces, si yo veo así F1, F2, o sea, una función separada de otra por una coma, lo que me puede estar indicando es un producto interno. Y ese producto interno, ¿sí? No le estoy poniendo el de X para no llenarnos de paréntesis y de letras nada más. La forma original pues tendría que decir aquí F1 de X, F2 de X.
así. Para que sea más fácil un poquito nuestro trabajo, solo lo voy a estar poniendo así. F1, F2. Ya sé que las dos funciones son de variable X. ¿De acuerdo? ¿Cómo dijo que se llamaba lo del principio, donde puso con funciones? Vamos a revisar lo mismo que hicimos arriba, pero en lugar de manejar vectores, vamos a manejar funciones. Ah, ok, gracias. Entonces ahorita lo primero que vamos a ver es el producto interno. Este producto interno para funciones está definido así, con algo que les gusta mucho. Con una integral. Ese es mi producto interno. Acuérdense que el producto interno es una multiplicación. Nada más que aquí en lugar de ser de vectores, es de dos funciones. Entonces multiplico las dos funciones y el resultado lo integro, o sea, el resultado de esa multiplicación lo integro en toda la extensión del intervalo, es decir, desde A hasta B. Y el resultado, si recordamos de una integral definida, pues también siempre es un número. O sea, es el equivalente a nuestro producto interno con vectores que también me daba un número y por eso le llamábamos producto escalar. Y aquí nos vuelve a ocurrir lo mismo. Si el resultado de esa integral es 0, quiere decir que las funciones son ortogonales. Pero ojo, aquí no tiene el significado geométrico que tienen los vectores. Es decir, que dos funciones sean ortogonales no implica que se forme un ángulo de 90 entre ellas. Simplemente aquí nos va a decir que el resultado de su integral es 0. O sea, no tiene la interpretación física o geométrica, mejor dicho, de los vectores de que se forman ángulos de 90 grados. Aquí eso no ocurre. ¿Vale? Pues simplemente hacemos la multiplicación, integramos, evaluamos de A a B. Si el resultado es 0, digo que esas funciones son ortogonales. Si el resultado es diferente de 0, entonces las funciones no son ortogonales. ¿De qué depende que esas funciones sean ortogonales o no? Pues depende como tal de las funciones, pero también del intervalo. Vamos a ver. ¿Esas funciones serán ortogonales o no? Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La integral de 1 hasta 3 de x cuadrada por x cúbica diferencial de x. Si hacemos la multiplicación, pues aquí me da la integral de 1 a 3, pues aquí sí la podemos hacer, de x a la quinta diferencial de x. Entonces, a ver, por favor. Vamos terminándola. Y Andy, ¿me dices porfa cuánto te da cuando termines? Sí, profe. Gracias. Entonces, por favor, todos vamos haciéndola y ahorita verificamos.
¿Mandé? ¿En decimal o en fracción? ¿En fracción? Me dio de 364 tercios. Bueno, luego ahí se ven, ¿eh? ¿No son? Son 364. Ah, 364. Ajá, 364. Gracias, Andy. Gracias, Vale. 364 tercios. Sea como sea, no son ortogonales. Vamos a tomar las mismas. Pero tomamos ese intervalo. Yair, ¿me ayudas con el resultado, por favor? Ahorita que termines. Sí, claro, profe. La integral sería lo mismo, lo único que cambiaría aquí son los límites de integración. O sea, esta ya la tienen resuelta, ya más sería ahora evaluar desde -1 hasta 1, ¿no? Da C. La integral de -1 hasta 1. Y Y en nos este da, caso, ¿para qué nos serviría saber ¿qué? si son ortogonales o no? Las funciones. Ajá. Más adelantito vamos a ver para qué nos sirve. Ahorita vamos a identificarlas. Pero no, esto nos va a servir como base para poder resolver algunas ecuaciones diferenciales y para hacer alguna otra serie de cálculos. ¿Sale? Entonces, estas sí son ortogonales. Fíjense, son las mismas funciones, pero cambiamos el intervalo. A ver, por favor, a ver si son ortogonales. Ahí todos vayan haciendo. Anual, me das menos 2 a 2 o de menos 2 a 2. 1? De menos 2 a 2, por favor. Ajá. Anual, ahorita que termines, ¿me dices cuánto salió? Ah, sí, es Sí, que esto nos quedó muy feo. De menos 2 a 2.
Me da 0, profe. ¿Y a los demás? También me da 0. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir? A mí también. Pues que son ortogonales. Ujú. Bueno, ¿qué pasa si tengo más de dos funciones? Entonces, en lugar de f usamos phi. Entonces, por ejemplo, phi 1 de x, ahora se los voy a poner porque es la primera vez. Phi 2 de x, phi 3 de x, y así hasta el infinito en el intervalo AB. Lo que intentaríamos ver es si cualquier par de funciones que yo tome de ese conjunto son ortogonales. Por ejemplo, arriba usamos x a la 1, x al cuadrado y x al cubo. Pareciera que fuera un conjunto de funciones de potencia. Y podríamos pensar que a lo mejor ahí está x a la cuarta, x a la quinta, x a la sexta, x a la séptima, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hicimos fue tomar dos de esas, por ejemplo, x1, x a la 1 con x cuadrada y verificar si eran ortogonales en el intervalo que me dieron. O tomar x al cuadrado y x al cubo y verificar si son ortogonales en el intervalo que me dieron. ¿Sale? Entonces, esto que pusimos aquí en verde, lo que intentaríamos ver si se trata o no de un conjunto ortogonal. Bueno, por definición, un conjunto ortogonal es aquel en el que cualquier par de funciones que tú tomes son ortogonales en el intervalo indicado. O sea, si yo tomo phi 1 y phi 2, deben ser ortogonales. Si tomo phi 1 y phi 3, deben ser ortogonales. Si tomo phi 1 y phi 100, deben ser ortogonales. Si tomo phi 2 con phi 59, deben ser ortogonales. Si tomo phi 3 con phi 5, deben ser ortogonales. O sea, cualquier par que yo tome, ¿ah?, tendría que ser ortogonal para que yo pudiera decir que el conjunto es un conjunto ortogonal. ¿Vale? Eso podríamos escribirlo en esta forma. O sea, cualquier par. Ahí cuando dice que m es diferente de n, estamos haciendo la diferencia. O sea, si tomo phi 1, la otra tiene que ser a fuerzas o phi 2, o phi 3, o phi 4, o sea, cualquier otra que no sea phi m. Uh-huh. ¿Okay?
¿Ese conjunto en ese intervalo será ortogonal? Bueno, si la condición es cualquier par debe ser ortogonal. Entonces, si yo tomo uno de estos, por ejemplo, si tomo el 1 y tomo el coseno de x y veo si son ortogonales, pues eso me va a decir que estas dos sí lo son, pero no es suficiente para decir que todo el conjunto lo es, porque la regla es, si es un conjunto ortogonal, debe ser ortogonal cualquier par que tomes. Si yo solo tomo este par, pues entonces digo que este par es ortogonal, pero de estos de acá no dijimos nada. Pues como nunca acabaríamos, porque esos puntos suspensivos indican que se va a ir hasta el infinito, nunca acabaríamos de hacer integrales para verificar si todos los pares son ortogonales, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues en estos casos para verificarlo lo que tenemos que hacer es una generalización. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, si tomáramos y 1 igual a 1 y phi 2 igual al coseno de nx, ¿así? Como de las digan una forma muy extraña para poder sentarnos en la nueva escala. Ahí estamos haciendo una generalización. En lugar de tener coseno de x, de 2x, de 3x, de 4x y escoger 1, digo, cambio ese coeficiente de la x por una n. Y entonces mi función es coseno de nx. Y digo que n puede valer 1, 2, 3, 4, 5, el valor que sea. Entonces, con esas, nosotros podríamos hacer nuestra integral de menos pi hasta pi de 1 por el coseno de nx diferencial de x. Si hacemos la multiplicación, pues aquí en medio no me queda de menos pi hasta pi del coseno de nx. ¿Cuánto me da mi integral? Es seno de Esa tendremos. ¿Cuánto? seno n de x. Casi. Ah, caray. N seno de x. Casi. ¿No es Menos 1 entre n seno de nx? Casi. O a ver, otra vez repite, porfa. 1 entre n seno de nx. Así, ¿no? Evaluado de menos pi hasta pi. Para los que no se acuerdan de dónde salió eso, porque estoy seguro que por ahí alguno ya se quedó. ¿Y eso de dónde salió? Esta integral, esta, se hace por u y de u. U de x. Y entonces de u, que es n de x, ¿no? Si despejamos a dx, entonces me queda 1 entre n de u igual a dx. Y por eso nos queda entonces la integral del coseno de u por du entre n. Y esa es
1 entre n veces el coseno de u por du. ¿Cuál es la integral del coseno de u? Pues el seno de u. ¿Qué cosa es u? Pues nx. Por eso llegamos de aquí a esta de acá. ¿Va? Por si alguien por ahí se me atoró, que suele ocurrir, ¿verdad? Ok, si regresamos a donde estábamos para irle evaluando, entonces tendríamos 1 entre n seno de pi x, ¿no? Menos 1 entre n seno de menos pi x. Ahora, si recordamos nuestro curso de cálculo, que ya estuve hablando con su profesor y me dijo que si vieron esto, pues tienen que saberlo. ¿Cuánto vale el seno en valores enteros de pi? Me asustó alguien, digo, le pregunto a alguien. Víctor Alfonso. ¿Cuánto vale el seno? Presente, profe. Pues la verdad no me acuerdo. Estoy revisando. ¿Cero? Axel, Saltiel. Y ya les ganó, vale. Bien, vale. 0. Acuérdense que el seno de pi o de cualquier valor entero de pi vale 0. Entonces, en el origen vale 0, en pi vale 0, en 2pi vale 0, en 3pi vale 0, o en menos pi menos 2pi. O sea, el seno vale 0. Por lo tanto, pi x, pues es el seno de pi. ¿Sí? Este es 0. Este es 0. Perdón. Es que aquí no. Nos queda así. No es pi x. Es npi. El que cambia es la x, no la n. Menos npi. Entonces, esos son 0. Y por lo tanto, esto me da 0. ¿Qué es lo que quiere decir? Si regreso al conjunto. A ese. ¿Quiere decir que el conjunto es ortogonal? Sí. Sí. Pues que creen que no. Porque lo que dice ahorita, dice, yo generalicé, cuando dice aquí coseno de x, generalicé estos. Esto. Y lo que dice, lo que acabamos de hacer, dice que entre este 1 y esta sí son ortogonales. Que entre este 1 y esta sí son ortogonales. Que entre este 1 y esta sí son ortogonales. Y entre ese 1 y cualquiera de las de acá sí son ortogonales. Pero, por ejemplo, en ningún momento hemos visto si estas dos lo son. O si estas dos lo son. O si esta con cualquiera de las de acá son ortogonales o no. Solo vimos que el 1 y cualquiera de los cosenos sí lo son. Entonces todavía no podríamos decir que el conjunto es ortogonal, porque acuérdense, dijimos, la regla es que cualquier par entonces fue un buen ejemplo. Entonces tendremos que hacer entonces a lo mejor una generalización más grande. ¿Qué tal si decimos, por ejemplo, que phi1 es
coseno de mx y que phi2 es el coseno de nx. Y aclaramos que m y n no son iguales. Ahorita aquí arriba, cuando tomamos esa n, si se fijan, hasta lo anotamos, dijimos que n valía ¿qué? 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera de esos. ¿Qué pasaría si n vale 0? Aquí le pusimos, ¿no? Que n iba desde 1 hacia el infinito. ¿Qué pasa si n empezara en 0? El coseno Pues aquí valdría sería 1. coseno de 0. Exactamente, el coseno vale 1. O sea, el coseno de 0 vale 1. Entonces, cuando n vale 0, esto de aquí es el equivalente al 1 que tenemos allá arriba. O si se lo aplico a la m, funciona igual. Si yo digo que m va desde 0 hasta el infinito, cuando m vale 0, esto de aquí me da 1. Y entonces esta es la función. Y entonces esta es una generalización más grande, porque además aquí estoy diciendo que la m y la n no pueden ser iguales. Entonces, si yo digo que esta m valiera 0, por ejemplo, y esta n cualquier otra cosa que no sea 0, estaríamos en el caso de arriba, ¿no? Porque m igual a 0, esto lo convertiría en 1, y esta n diferente de 0, pues era el 1, 2, 3, 4 o cualquier número que quisiéramos. Y entonces lo que tendríamos que hacer es la integral de menos pi. De menos pi hasta pi del coseno de mx por el coseno de nx diferencial de x. A ver, por favor, vamos haciéndola. ¿Cómo se resuelve esa integral? No es directa, no es por u y de u. No es por partes. Es cíclica, ¿no? No. ¿No es por partes? No. ¿Quién les dio el cálculo? Voy a tener que irle a reclamar. ¿Es con una fórmula?
Utilizando identidades trigonométricas. Ajá. Es una integral trigonométrica, ¿no? Y acuérdense que las integrales trigonométricas requieren usar ¿qué? Pues identidades, ¿no? Entonces vamos a tener que utilizar esa es la identidad que tenemos que utilizar. Entonces vamos a cambiar esto que no podemos integrar así a esto. Entonces aquí tendríamos la integral, el 1 medio, pues podemos mandar para afuera, menos pi hasta pi, ¿no? ¿De quién? Del coseno de m más n, x, más el coseno de m, x, todo esto por el diferencial de x. Como hay una suma, pues entonces podemos hacer primero una integral y luego la otra. Si lo hacemos en forma similar a lo que hicimos ahorita, que se hace por u y de u, pues entonces tendríamos que un medio m más n, seno m más n, x, más m menos n, seno de m menos n, x. Y esto evaluado de menos pi a pi. Si evaluamos, tendríamos que un medio entre m más n seno de m más n pi más m menos n seno de m menos n pi menos un medio integral 1 entre m más n seno de m más n
menos pi más menos n seno así. ¿Sí o no? Entonces ya está evaluado. Entonces ahora ya nada más tenemos que ponernos con lo que ya sabemos y vemos cuánto vale. Por ejemplo, acuérdense, m y n son números, ¿sí o no? Porque mi conjunto ortogonal no decía medio pi, un cuarto de pi, punto 3 pi, o sea, decía 1, 2, 3, 4. Y dijimos que ese 1 se generaba cuando n valía 0. Entonces, por default, todas las m y todas las n son números enteros positivos. Y todos los positivos. Entonces, si yo sumo dos enteros positivos, el resultado es otro entero positivo. Profe, ¿podrías repetir eso, por favor? Sí. Cuando empezamos aquí arribita, con esta generalización, con nuestro conjunto, vemos que aquí todos los números es 1, 2, 3, y seguirá el 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Este 0 por x es 0 y coseno de 0 es. Entonces, por tanto, esto que nosotros aquí anotamos, todos son números enteros. 4, 5, o sea, cualquier número a partir del 0, entero hacia los positivos. Y m, si en lugar de utilizar n usamos m, es exactamente lo mismo. ¿Sale? O sea, esta m representa un número entero. Y esta n representa otro número entero, 0 o positivo. No pueden ser al mismo tiempo las dos 0 o las dos 1. Aquí estamos aclarando que tienen que ser distintas. Pero vamos, o valen 0 o valen un positivo. Entonces, cuando yo voy a evaluar esto, que ahorita no lo puedo evaluar así directo porque no tiene numeritos, pues sí me puede servir esa información. Si este es un entero que vale 0 o que vale un positivo, y este es otro entero, que también puede ser 0 o positivo, esta suma me da un entero positivo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. Si este es un entero positivo, NPi o MPi, o sea, un entero por pi, o sea, tengo 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, o 20pi, o 99pi, o 1.664.000 pi, o sea, no importa, pero este es un entero. ¿Y qué pasa con todo si le saco seno? Pues va a Sería ser 2 0. en la suma 0. Pues valen 0, ¿no? Justamente. Eso quiere decir que entonces este término es 0. Si ese 0 lo multiplico por la fracción que dice 1 entre m más n, pues de todas maneras va a ser 0, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí. Bueno, pues si yo a un entero le resto entero, el resultado es otro. Puede ser positivo, que puede ser, bueno, no podría porque son diferentes, o podría ser negativo, ¿sí o no? Si n es más grande que m, ahí el resultado sería un entero negativo. Pero entero de pi, sea positivo o sea negativo, hace que el seno valga ¿qué? 0. 0. Entonces, este también se va a ir. ¿Qué pasa en el otro corchete? Se traba mucho su voz.
A ver, gracias. A ver, vamos a seguirle. Repetimos por si no se escuchó bien. Esa suma de mn o la resta de m menos n siempre me da como resultado un entero. Ese entero multiplicado por pi, si yo le saco seno, su resultado siempre va, porque acuérdense la gráfica del seno. No se ve, pero casi se va a ver. Ahí está gráfica del seno. Aquí es pi, 3.1415, ¿no? Aquí es 2pi. Aquí es 3pi, 4pi, aquí es menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi. O sea, en cualquier valor entero de pi, sea positivo en 0, el seno siempre. Digo, es bien importante acordarse de estos modelos, cómo se comportan y por qué características importantes tienen. ¿Ya se escucha un poquito mejor, chicos? Sí, profe, nada más que de repente sí suena medio cortado, pero no hay tanto problema. Ahora sí que las matemáticas se entienden. Bueno, ahí vamos. Entonces, aquí nos pasa lo mismo, ¿no? Entero más entero da un entero. Por menos Bueno, pi, eso pues creo que no tendríamos... está transmitiendo, profe. No se ve su pantalla. O sea, dejó de compartir. Okay, déjame ver. Sí, es cierto. Ahora sí, ¿no? Entonces, ahora si vemos este lado, ocurre lo mismo. Entero más entero da entero. Por menos pi sería menos un entero de pi. ¿Ok? Entonces, este es 0 y aquí nos va a ocurrir lo mismo. M menos n me va a dar un positivo o negativo, pero al fin y al cabo esto va a terminar siendo 0. Por lo tanto, todo esto vale 0. Y como dijimos aquí, esta generalización, usando m y n, sí puede tomar cualquier par del conjunto. Entonces, con esta generalización que nos dio 0, sí podemos decir que se trata de un conjunto ortogonal de funciones. Es decir, que cualquier par que yo tome, cualquiera, si yo le saco su producto interno, el resultado va a ser 0.
Entonces, sí es un conjunto ortogonal. Profesor, ¿podría subir un poco a la parte donde nos muestra el conjunto, Sí, por claro. favor? Es que creo que entonces ahí nos sobra ¿Alguna? el 1. Bueno, no sé si estoy bien ahí. Porque, por ejemplo, yo hice el de 1 por coseno de X, evaluado de menos pi a pi, y me Ajá. sale 6.28, me sale 0. No, se me hace que por ahí algo te falló. A ver, ¿hiciste qué? Uno con... La integral de menos pi a pi bueno, quedaría de coseno de X. Ajá. La integral de menos pi hasta pi. Así sería, ¿no? 1 por el coseno de X, ¿no? Ajá, así la tengo. Fíjate, cuando lo evaluamos, este es el seno de pi, aquí está 3,1592, la función vale 0. Este es el seno de menos pi, la función vale 0. Entonces, ambas funciones valen 0 cuando las evaluamos en pi y en menos pi. Entonces, pues sigue siendo 0. Entonces yo creo que algo hice mal. Bueno, lo checo entonces. Sí. Sí, porque aquí está, o sea, es esta, todo esto. La integral es este, evaluado de aquí a aquí, nos da esto. Y este es 0 y... ¿Cuánto me dijiste que te dio? Me daba 6.28. Ajá, es que le sacaste seno. O sea, si sumaste pi menos menos pi, pero no le sacaste seno a este pi y no le sacaste seno a menos pi. Porque recuerda que es 3,14, entonces aquí 3,14 menos menos 3,14, estos se volverían más y entonces te da 6,28. Lo que pasó fue aquí, que se te olvidó sacarle seno a pi y seno a menos pi. Ah, ok, gracias.
A ver, ese conjunto será ortogonal o no. Les voy a ayudar con la generalización. Entonces, esta es la generalización. Aquí, ojo, porque dice seno de 1pi, 3pi, 5pi, digo 5, 1x, 3x, 5x, 7x, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, no puedo poner eso si no hay pares. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Multiplicamos por con cualquier número multiplicado por 2, el resultado siempre va a ser, si le sumo 1, entonces esto genera impares. Es decir, esto de aquí siempre va a ser un número impar. Por ejemplo, si m vale 0, entonces 2 por 0 es 0 más 1 es 1x, que es este. Si m vale 1, entonces aquí me da 2 más 1, 3x es este. Si m vale 2, entonces 2 por 2 es 4 más 1, 5x, y es este. Y este pues es exactamente la misma, nada más que con las n's. Entonces, integral de 0 a pi medios del seno de 2n más 1 x por el seno de 2n más 1 x de x. También es trigonométrica, entonces necesitamos una identidad para poderla hacer, porque los argumentos no son iguales. Aquí se nos olvidó poner que m debe ser distinta de n. Ahí está ya con su identidad. Entonces, a ver, porfa. Vayan haciendo.
¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí? Sí, profe, seguimos aquí. Ah, sí. Bien entrados trabajando, espero. Según yo, también todos da cero. Sí, otra vez es ortogonal. Concuerdo con mi compañera. ¿Y los otros 34 qué dicen? Ahora sí vamos a Apoyo probar la si, moción. si todos los pares son ortogonales o no. El primer par ya dijo que sí. ¿Y los otros? Entrada todo este, pues es 0, ¿no? Que tengo seno de 0 y seno de 0. Acá, por ejemplo, este 2 y este 2 se va, este 2 y este 2 se va. Y entonces m menos n, igual que hace rato, entero menos entero, me da entero. Un entero por pi, si ya le saco seno a cualquier entero de pi, entonces todo este se va. M más n me da un entero. Si le sumo 1, pues sigue siendo un entero por pi, porque el 2 ya se fue, entonces no es medio pi, sino es un entero de pi. Si le saco seno, pues todo este se hace 0 y entonces esto me da 0. Por lo tanto,
es un conjunto ortogonal. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Sí, maestro. Vamos a retomar nuestro conjunto de los cosenos. Y que lo tienen más a la mano, ¿cuál era el intervalo? Menos pi a pi, ¿verdad? Sí, sí, era ese. Perfecto. Bueno, pues vamos a sacar la norma de esas funciones. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, con la del 1. De acuerdo a lo que vimos, la norma era un producto punto entre el mismo, ¿no? Habíamos visto u por u. En este caso sería función por función. Entonces si tomamos, por ejemplo, para la primera, y o con griega, entonces sería la integral de menos pi hasta pi de 1 por dx. ¿Cuánto da, porfa? A ver, una más sencillita para que se relajen. Sería 2pi. ¿Ok? Ya, ojo, esta es la norma cuadrada, ¿no? Lo que lo hemos visto así, voy a poner como 0. Así. Esa es la norma cuadrada. Y entonces la norma es que raíz de 2pi. La norma cuadrada sería de menos pi a pi, la integral de menos pi a pi. ¿De qué? El coseno de nx por el coseno de nx
diferencial de x, que sería la integral de menos pi hasta pi del coseno cuadrado de nx de x. A ver, ¿esa cómo la resolvemos? Pues también con identidades, ¿no? Y aquí nos acordamos que el coseno cuadrado de x era idéntico así. Esa es nuestra identidad. Entonces, ¿cuánto nos daría, por favor? Igual 2pi. Dos pi, ¿no? Revísale, por favor. ¿El resultado es pi? Ajá. Esa es la norma cuadrada.
¿Sí? ¿Nos quedó? ¿Raíz de pi? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Vayamos recordando esas integrales, por si no. Y a ver, de ese otro conjunto, ¿cuál sería la norma? Por favor. La norma cuadrada es 1 sobre 2n más 1. ¿Cuándo? 1 entre 2n más 1. No. Ah, chatas. A ver, revísale. ¿Un cuarto de pi?
Sí. Los demás, ¿cómo van? Sí, igual. Y nada más tengan cuidado, ¿eh? No se nos vaya por ahí luego un signito, alguna operación ahí la que luego nos juega chueco. Bueno, pues habían dicho, esas normas es como la longitud, ¿no? En el equivalente a los vectores. O sea, ese raíz de pi sobre 2, lo que hay que hacer a pi sobre 4, le saco raíz. Le saqué la raíz de pi, y como la raíz de 4 es exacta, por eso me queda sobre 2. ¿Okay? Lo importante ahorita es que hace rato lo vimos. Si yo dividía un vector entre su magnitud, ¿qué nos quedaba? Su unitario. Uh-huh. Entonces aquí si dividimos cada conjunto entre su norma, por ejemplo, el 1, sacamos su norma, me daba la raíz de 2pi. Pues ahí está. Para el coseno de npi, que son todos estos, la norma era la raíz de pi, ¿sí, verdad? Que aquí ya metí la pata. Aquí no es x y aquí no es x. Es pi. De pi y raíz de pi. Para este otro, para este conjunto que teníamos de senos impares de x, pues la norma me salió raíz de pi sobre 2. Entonces, si dividimos cada uno entre ellos, generamos algo que se llaman conjuntos ortonormales. Que son equivalentes a haber creado un vector unitario. Entonces el orto nos da idea ahí de que es ortogonal y el normal es que está dividido entre la norma, o sea, que está normalizado, lo que estaremos siendo un equivalente a que su longitud fuera 1. Acuérdense, ese es en vectores. Aquí ahorita estamos con funciones, no hay que confundirnos, no representan lo mismo.
pero sería, por eso les digo, como un equivalente a un vector unitario, y se llaman conjuntos ortonormales. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien, Camila? Christopher. Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda, Kevin? Laura, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. Todo bien. ¿Seguros? Sí. Profe, en este caso, ¿qué representaría entonces la norma? Es como el equivalente a la longitud de un vector. ¿Sí? No es la longitud de la función tampoco. O sea, nada más ocupamos la misma terminología, pero realmente aquí no tiene representación física o interpretación física geométrica. Ah, ok. Porque digo, desde cuenta que es como el equivalente a la longitud de un vector, pero aplicado a una función, aunque no es una longitud de la función. Ajá. Es un concepto un poquito más abstracto, no tiene mucho caso, pero digamos lo importante es que para qué lo vamos a usar, eso sí va a ser lo importante. Ya cuando lleguemos al meollo del asunto y veamos para qué nos sirve, pues entonces ahí ya vamos a ver el por qué son o para qué son. Ah, bueno, gracias, profe. ¿Vale? Entonces, bueno, si no tienen inconveniente, hoy lo dejamos aquí. Ya fueron muchas integrales. Y nos vemos dentro de 8 días. Ok, Profe, antes de irnos sobre Sí, la sí, sí. plataforma, ¿no le han dicho algo? Le estaban revisando a ver por qué salía ese error. En cuanto me digan algo, luego les paso la información. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, porque la tuvieron, o sea, yo me contacté con el representante, pero lo tuvo que mandar a la parte técnica. Entonces, en cuanto él me diga ya que está lista, yo les aviso para que ya puedan adquirirla y empezar a trabajar. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Ándale. Profe, gracias. Pues bonita noche. Chicos, cuídense mucho. Nos vemos dentro de 8 días, también ustedes. Hasta dentro de 8 días, pues. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.